CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y qué tal, muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática que se transmite todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica y también por vía digital en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre difundiendo de manera simultánea todos los contenidos del programa Red Democrática para poder darle a usted la posibilidad de escuchar, de comprender, de aprender junto a nosotros todo lo que está sucediendo dentro y fuera de Costa Rica y que tiene directa implicación en su diario vivir. Y pues hoy les vamos a pedir que nos presten un poco de atención porque vamos a ver algo que está mal en Costa Rica y que no nos compete necesariamente a todos arreglarlo, pero sí nos compete a todos poner en puestos de eminencia a gente que de verdad quiera resolver esto si es que queremos sacar al país adelante, generar mayor bienestar y por supuesto desarrollar más y mejores acciones para nuestro país. Muchísimas gracias a don Eduardo, que siempre está pendiente, acá el director general de la cabina de 89.1 FM, de todos los detalles, porque hoy tenemos un invitado que estuvo con nosotros la semana pasada conversando sobre herramientas de inteligencia artificial en las campañas políticas y que conversamos con él al final del programa y le dijimos, tenés que venir el siguiente martes, aquí estamos, porque él sufre en carne propia lo que es la ineficiencia, lo que es la lentitud, lo que es la burocracia y peor aún, lo que es la falta de visión de cómo funciona realmente el mundo y cómo podríamos tener mejor bienestar en nuestros países si pudiésemos tener conciencia de que las cosas hay que quitar el freno de mano y tener la posibilidad de que la gente innovadora, la gente brillante, la gente que tiene las capacidades que Dios nos da de muy desarrolladas para poder generar inventos, puedan hacerlos con la mayor capacidad y sentirse pues apoyados por un sistema que crean ellos y que nos dé la posibilidad de atraer clúster de desarrollo e innovación típico Silicon Valley, que está en Estados Unidos, en la zona de California, otros centros de desarrollo e innovación a nivel global. Podríamos tenerlos aquí si fuésemos un poquito más conscientes de que las cosas podemos hacerlas si todos estamos en el mismo canal y en la misma frecuencia. Don César Bravo y Rodríguez, porque hay que darle honor también a la mamá. Don César Bravo Rodríguez nos acompaña el día de acá. Él es un experto internacional en desarrollo e innovación tecnológica. Bienvenido, César. Gracias, don Jonathan, y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy con un tema tan apasionante, ¿verdad? Que es este tema de la innovación y cómo podemos hacer un cambio a nivel país, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer un cambio? Pero yo creo que todo empieza por un cambio en la mentalidad. Sí, yo creo que el tema es tal vez desconocimiento, ¿verdad? Al ser un tema tal vez un poco intangible, no nos hemos dado cuenta del poder del capital intelectual, de cómo un país, porque no es un tema individual, es un tema país, de cómo un país puede superarse y generar riqueza a través de este capital intelectual. ¿Por qué invitamos a César? Resulta que César es la persona viva, y creo que también para atrás que no esté en vida, más creativa, innovadora y desarrolladora de tecnología más importante de América Latina a nivel de patentes. Usted puede inventarse lo que usted quiera y muy bien, usted le saca el jugo hasta donde usted pueda. Pero resulta que en tecnología hay algo, y con otros sectores de la producción, hay algo que se llama patentes. Una patente es un permiso oficial que le reconoce a César
que él es el creador de cierto desarrollo que es de bien para la humanidad y que en ninguna otra parte del planeta existe. Es decir, a él se le ocurrió primero. ¿Y por qué decimos que César es la persona más reconocida en América Latina de esa línea? Porque tiene 140. 208. 208, me quedé un poquito corto. 208 patentes. Hay un documento, hoy nos trajo uno enmarcado, yo también los enmarcaría a todos porque es un regalo de Dios el que pueda hacer eso y desarrollar esa creatividad. 208 patentes inscritas en Estados Unidos, reconocidas por los máximos expertos y generadores de innovación a nivel global, como que a él se le ocurrió primero, a nadie se le había encendido, diríamos en el pueblo, el bombillo por ese lado, y él tuvo la idea, logró desarrollarlo y logró probar que en ninguna parte del mundo estaba ese desarrollo en innovación tecnológica para el bienestar de todos los habitantes del planeta. 208. Y eso no es lo más importante de toda la fotografía inicial de la conversación. Lo más importante es que esas 208 tuvieron que hacerlas, César, con un aliado estratégico, corporativo, que pudiera sufragar costos, que ya vamos a ver cómo es el asunto allá en Estados Unidos, y él como rédito y como beneficio tiene el documento que dice, sí, yo fui el que lo inventé. Más de eso es difícil por esas alianzas corporativas, pero la pregunta es, ¿por qué no se hacen esas, por qué no existe esas 208 patentes globales en Costa Rica? César, cuéntanos el Viacrucis, que es Costa Rica en la generación de patentes. ¿Cuánto se dura y por qué? Bueno, tristemente no sé si es un tema de desconocimiento, es falta de visión, es falta de conocimiento en el tema. Yo me acerqué, evidentemente, después de haber hecho mis primeras patentes en Estados Unidos, después hice otras en otros países como Inglaterra, Francia, Japón, Israel, principalmente para temas de ciberseguridad. Me acerqué y dije, bueno, qué bonito sería también poner a Costa Rica en el mapa, ¿verdad? Apoyar a esos números, pero bueno, topé con pared, definitivamente. El tiempo, estamos hablando de tecnología, lo que hoy funciona ya mañana es obsoleto, entonces el tiempo es vital en estas patentes de invenciones, y el problema que existe es que me acerqué a lo que es la oficina de patentes, ¿verdad? Para conocer un poco el tiempo. Si bien los costos son accesibles, el problema que te mata es el tiempo. De hecho, estaba leyendo por ahí un artículo que decía que el promedio son de 7 a 10 años para que te den una patente en Costa Rica. Cuando ya se la dieron, ya alguien más, a mucha gente más se le ocurrió la misma idea o la misma necesidad de la industria, la generó, y ya lo que creaste ya no es ni siquiera ni por asombro algo importante. Claro, ya es obsoleto. Vean que ahorita que estamos en AI, podemos dar una charla de AI hoy y en un mes ya esa charla es obsoleta, ¿verdad? Ya eso pasó. Entonces, en tecnología la rapidez, la inmediatez es necesaria, y dicen simple y sencillamente 7 a 10 años, pues desanima a cualquiera de tratar tan siquiera de buscar una patente en Costa Rica. César, ¿qué importancia tendría que hubieses podido hacer esas 208 patentes acá? Bueno, yo creo que aparte a nivel personal, es un tema a nivel país. Las patentes, el mercado de patentes es un mercado muy jugoso, donde las patentes se pueden vender o se pueden licenciar. Depende de la tecnología, ¿verdad? Patentes en inteligencia artificial, patentes en ciberseguridad, son patentes muy buscadas, donde el promedio de venta es arriba de $1 millón en caso de venderlas, ¿verdad? Si es licencias, pues es un número similar, ¿verdad? Porque eso depende de cuántos dispositivos lo usen, cuántas empresas lo usen. Entonces, por ejemplo, si le vendes una patente que se va a poner en los iPhones, bueno, cobras $1 por iPhone, se vende 1 millón de iPhones y hiciste $1 millón, ¿verdad? Entonces es muy fácil monetizarlas. Y a nivel país yo me pregunto, y te pregunto, don Jonathan, ¿cuántas pymes en Costa Rica logran generar $1 millón? En el corto plazo, prácticamente ninguna. Exacto. A ver, primero hay que esperar a que sobrevivan los 3 años críticos de generación de la pyme, de la startup. Pero después de eso, llegar a $1 millón es complicado. Sí, son pocos los casos que tenemos en Costa Rica.
Y es porque no vemos ese capital intelectual. Seguimos pensando, ¿verdad?, en producir productos tangibles y no pensamos en este capital intelectual, o sea, que estamos generando. Y vamos a ver, don Jonathan, el tico es sumamente ingenioso. El tico siempre le encuentra la vuelta de cómo lograr hacer algo, ¿verdad? Cómo topó con pared y bueno, yo voy a buscar la forma de lograrlo. Entonces, estoy seguro que hay miles de personas que en su día a día, ¿verdad?, en estas empresas que hay en Costa Rica, encuentran soluciones innovadoras, pero simplemente no existe la cultura de patente. Nadie piensa en, mira, esta idea que tuve, voy a buscarla, voy a confirmar que sea única y voy a patentarla, porque de eso, de hecho, en Silicon Valley, el 50% de las empresas se venden solo por la propiedad intelectual que tienen. O sea, la empresa no importa el personal, la compran exclusivamente por las patentes que tienen. ¿Qué tan complicado es validar que en ninguna otra parte del mundo existe lo que a usted se le ocurrió? Bueno, eso es un trabajo de varias personas, ¿verdad? Primero le corresponde al inventor hacer su búsqueda, ¿verdad?, y confirmar que eso no exista. Luego existen firmas que se dedican a hacer esas búsquedas en bases de datos internacionales para confirmar que eso no existe. Y el último filtro es el gobierno, ¿verdad? Cuando llevas tu patente, pues el gobierno es el último o el indicado en hacer esa búsqueda y confirmar que realmente ese invento, ese sistema, ese algoritmo no existe en ninguna parte del mundo. ¿Qué tan caro es hacerlo en Costa Rica versus Estados Unidos? La diferencia es abismal. En Estados Unidos tiene que hacerse por medio de un abogado de patentes. El abogado de patentes es bastante caro y en promedio hablamos de unos $25,000 por patente. ¿Por cada una? ¿Y cuánto duran? Y duran, dependiendo, en mi caso me han durado desde 1 hasta 3 años. ¿Versus cuánto es la inversión en Costa Rica? La inversión en Costa Rica ronda, porque son varios pagos, lo puedes hacer usted mismo, y los pagos rondan los $2,000, $2,500. O sea, la diferencia es abismal. ¿Y el tiempo? Ahí es donde nos mata. El tiempo, estamos hablando que pasamos de este ejemplo de 1 a 3 años a de 7 a 10 años. Es decir, allá es caro, pero rápido. Aquí es barato, pero muy lento. Claro, y ese lento te mata. Entonces, básicamente, te quita de la ecuación. ¿Sería atractivo Costa Rica para generar un nicho, un hub de desarrollo e innovación tecnológica? Sí, yo creo que nosotros el capital humano lo tenemos, el talento lo tenemos. He conocido personas brillantes en mi carrera, ticos brillantes. Lamentablemente la gran mayoría se van. Tenemos una fuga importantísima de talentos, pero aquí siguen quedando mentes brillantes. El detalle es que tenemos que apoyarlo. En diferentes países que son potencia en capital intelectual como Estados Unidos, existe toda una política de gobierno para empujar esto. Existe, por ejemplo, en cada ciudad existe un salón de la fama de inventores. Eso es como un museíto donde le dan honor a los inventores de esa ciudad. Entonces, Dallas tiene su salón de la fama. Entonces, ¿qué hacen? Desde niños, esas excursiones que le hacen uno al Museo Juan Santa María y todo eso, bueno, pues a los chiquitos le hacen una excursión, pero al salón de la fama de los inventores. Entonces, desde chiquiticos ya se va creando esta conciencia de la importancia de ser investigador, de ser inventor, y ya los niños tienen no solo decir, yo cuando sea grande quiero ser futbolista, que es lo único que existe hoy en Costa Rica, sino decir, yo quiero ser investigador. O influencer. O influencer, ¿verdad? Yo quiero ser investigador, yo quiero ser inventor, pero vamos a ver, ¿qué chiquito va a decir, yo quiero ser inventor? Sin prácticamente que si usted dice inventor, la gente posiblemente pensará en las mentes más brillantes de Costa Rica, como un Franklin Chang y yo creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces, hace falta también crear conciencia para crear esa cultura a nivel país de que la gente entienda la importancia de crear capital intelectual, que se motive desde pequeñitos, ¿verdad? Crear ese capital, ¿verdad? En esas ferias que hacen, por ejemplo, tecnológicas, que hacen las universidades, que hacen los colegios. Bueno, que de ahí pueda salir que se pueda aprovechar. Que en Estados Unidos sí se hace desde colegio. La Oficina de Patentes del Gobierno de Estados Unidos promueve investigar, promueve buscar a ver si ahí en esos chiquitines existe esa idea del $1,000,000. Y hay scouts que van buscando a esas mentes brillantes también. Ah, sí, por supuesto, porque el mercado, como te digo, es muy atractivo. Hablamos de una patente, como te digo, una empresa puede valer $1,000,000 solo porque tiene una patente. Solo por la idea. Correcto. Esa política que decías, Estados Unidos tiene una política federal, una política estatal. Costa Rica, ¿puedes identificar alguna política de generación y de atracción de innovación en el MISID o en alguna otra entidad público-privada o privada que promueva eso? ¿Hay algo en el país?
Tristemente no que yo conozca. Me he tomado el tiempo para investigar, no he conocido ninguna política e incluso los números son tristes. Por ahí estaba viendo los números hasta el 2023 y decían que en Costa Rica se generaron 108 patentes o se registraron 108 patentes. Hasta ahora. En el 2023. Hasta el 2023, 108. En todo el año. En todo el año 108. Pero de esas 108, el 85% eran extranjeras. O sea que en realidad patentes, ticas hechas por ticos, estamos hablando posiblemente unas 30 en un año. Lo cual es un número... Y que tenían 10 años de estar haciendo fila. Posiblemente. Hasta 10 años. Hasta 10 años. Y no todas en el área de innovación. No, hay diferentes. Aquí, de hecho, me pareció muy interesante, las empresas aquí ticas más exitosas, curiosamente, ven que ya empiezan a verse correlaciones, ¿verdad? De las empresas ticas más exitosas son las que están en esta parte médica, de la industria médica, médica tecnológica, ¿ok? Esas son las empresas que están generando patentes hoy en día en Costa Rica y son las empresas que ya están cotizando en bolsa. ¿Por qué? Porque eso es casi un requisito, ¿verdad? Para estar en bolsa tenés que demostrar, ok, yo tengo capital intelectual, yo tengo algo que me hace único y que me respalda esa parte única. ¿Hay algo dentro de esta identificación que estás haciendo de empresas médicas, tecnológicas, que acelere la aprobación de patentes? Es decir, ¿tiene alguna correlación que sea ese sector o es simplemente que tuvieron la paciencia y tuvieron el dinero para poder pagar lo que se ocupaba y esperar a que alguien dijera que sí? Yo creo que es visión de esas empresas. Esas empresas se dieron cuenta que si ellos inventaban un sistema X en esa parte biomédica, pues mañana China se las va a copiar, o Estados Unidos se las va a copiar. Pero ¿cómo lograron una patentización acá si eso es tan rápido en como a nivel mundial se pueden generar? Es interesante el caso de uso de ver por qué ellos decidieron patentar en Costa Rica, ¿verdad? Y no en Estados Unidos. Puede ser, como te decía, un tema de costos, ¿verdad? Que vamos a ver, en patentes también a veces se envían 10 y te pasa una, ¿verdad? No todas las ideas que usted envíe o todos los sistemas van a ser patentados. Entonces también es un tema de que tú dices, bueno, envíe 10 esperando que 4 pasen el proceso, ¿verdad? Entonces imagínese, 10 a $25,000, estamos hablando de $250,000 de millones de dólares. Entonces, para una pyme en Costa Rica, para una empresa mediana en Costa Rica, pues es una inversión muy, muy alta. ¿Cuántos años tiene César? 40. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste con el Instituto Tecnológico? Cuando te dijeron cuántas. Fue en el Tecnológico, ¿verdad? Sí, correcto. Porque estamos hablando de una persona que con 40 años tiene 208 patentes. Hay científicos que lograrán una decena en su vida, o menos. Ya llevas 208, pero ¿cuál fue la experiencia con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que se supone que son los que más apoyan esa invención? Bueno, creo que ellos estaban un poco sorprendidos por ese número, incrédulos hasta cierto punto, porque si no me equivoco, no recuerdo el número exacto, pero en la historia del tecnológico, que tiene profesores dedicados a este tema, ¿verdad? Temas de investigación, a temas de desarrollo de tecnologías, que tiene todos los estudiantes que pueden estar creando como parte de sus proyectos de graduación, ¿verdad? Sistemas que el tecnológico o las universidades, hablemos en general, deberían de tomar esas tesis que son las mejores, o los mejores sistemas, o los mejores inventos, las mejores creaciones, y apoyar a esos estudiantes y decir, mira, este sistema lo podríamos patentar, este sistema podría incluso generar un spin-off, que es muy famoso en Estados Unidos, que de una universidad sale un proyecto muy bueno, se patenta y se hace un spin-off, como una empresita que nace de ese sistema, o de ese emprendimiento, o de esa idea. En este caso, el tecnológico tiene alrededor de 40 patentes, bueno, no sé el dato, en cuántos años tiene el tecnológico de existir, ¿verdad? Entonces es un número muy pequeño, y eso demuestra que posiblemente no existe esa cultura de innovación, esa cultura de proteger el capital intelectual, y eso es muy triste porque eso le dice también a los estudiantes, ¿verdad? Hicieron un trabajo posiblemente de graduación perfecto, único, algo que puede cambiar el mundo, y se quedó en un papel, se quedó en un escritorio. ¿Esa falta de visión, esa falta de cultura institucional es voluntad o es legal? Yo creo que es cultural.
Es cultural porque no existe en Costa Rica la cultura de invención. Es más, incluso cuando usted dice soy inventor, la gente te ve extraño. ¿Por qué? Porque no es un rol conocido, no es una profesión conocida, no es algo... Y te voy a ser franco, cuando me dijiste, yo te pregunté la semana pasada cómo te presento, me dijiste como inventor. Y la primera reacción de uno es, y como un inventor. Es porque no estamos habituados a escucharlo. Pero más allá de las mentes brillantes que tiene el país, que yo creo que son muchas y están muy desperdiciadas o simplemente migran a otros mercados en otros países, digamos que el sistema educativo recapacita, se enrumba, deja de poner a los chiquillos a aprenderse cosas, sino que a empezar a tener otra forma de aprendizaje, más de innovación, de crear, que haga cosas, que se deje ir y proponerle ese desarrollo a los muchachos. Cuando llega el paso de dar a una patente, la institucionalidad es lenta porque dentro de la institución no se entiende o porque dentro de la institución no hay una ley que les permita ir rápido. Muy buena pregunta. Insisto, yo creo que es un tema cultural incluso a nivel país, a nivel gobierno, donde no existe el interés y posiblemente por un tema de desconocimiento. Posiblemente el gobierno no sabe, porque estamos acostumbrados y históricamente Costa Rica es un país que lo que ha sido es un país productor. ¿Qué significa eso? Producimos algo, entonces producimos banano, vendemos banano, producimos café, vendemos café, cosas tangibles. Entonces cambiar el pensamiento de la gente y decirle, no gente, no todo lo que vendemos tiene que ser tangibles. Las ideas, el capital intelectual se vende y hoy en día en un mundo tan tecnológico, pues ese es el mercado, vender ideas, vender cerebros, vender sistemas, vender algoritmos. Entonces yo creo que es un tema que parte del desconocimiento, no tenemos esa cultura de entender a nivel país que el capital intelectual, esas ideas tienen un valor muy muy grande en este mercado, no solo local, sino en un mercado global como el que vemos hoy en día. Somos como país muy analógicos. Sí, nos falta mucho todavía en educación digital, en darnos cuenta. Vamos a ver, hay ciertos giros que uno ve con ojos muy positivos cuando uno ve el MEP abriendo ya carreras de ciberseguridad en los ETPs y ese tipo de cosas. Son cosas muy buenas. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene el talento, tiene los cerebros. Lo que necesitamos es cosechar esos cerebros, es apoyar a esos cerebros, es darles un futuro. Si usted les dice a estas personas, mire, los futbolistas, todo el mundo habla de los futbolistas, yo quiero ser futbolista. Pero entonces hablemos de la innovación, hablemos de los inventores, hablemos de las ideas que salen en Costa Rica, de los sistemas, que si el TEC hizo un sistema, pues bueno, eso debería estar en todas las noticias, eso debería ser igual de importante que un equipo vendió un jugador, por ejemplo. Y cuando logremos esa cultura que, como le digo, países de primer mundo como Estados Unidos lo tienen, entonces ahí se empieza a ver el cambio de abajo para arriba. En algún momento alguien de algún gobierno en los últimos 12 años, ¿a qué edad fue la primera patente? 2018. Fue hace 6 años. 6 años. En los últimos 2 gobiernos, ¿alguien del gobierno se ha dado cuenta que estás haciendo esto? Porque son 208, o sea, no es una, no son 2, son 208. En 6 años, ¿alguien del gobierno se dio cuenta y se acercó? No, en realidad no. ¿Qué tipo de patentes haces? ¿Cuáles son los productos que estás ideando? Contándonos algunos ejemplos para entender cuál es la importancia de fomentar esto. Bueno, mis ejes temáticos es ciberseguridad e inteligencia artificial, son los 2 ejes más grandes. Para contarte unos ejemplos, una de las patentes que ya fue aprobada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos, que también fue patentada en otros 5 países por el impacto que tiene, es una patente que has visto estos audifonitos inalámbricos como los de Apple, ¿verdad? Sí. Hay una tecnología que se llama BCG, Brain Control Interface, BCI, que lo que hace es que lee las ondas cerebrales. Esta patente la desarrollé con un grupo de investigadores en Alemania, que lo que hicimos fue decir, ok, resulta que una de esas, si podemos aislar todas las ondas cerebrales, resulta que hay una onda que es tan única como su huella digital. Entonces,
En temas de ciberseguridad, ¿verdad? Usamos biometría. ¿Qué es biometría? Que yo me puedo identificar en el teléfono con mi huella digital, con mi cara, con el ojo, etcétera. Entonces, identificamos que con estos dispositivos, que son tan pequeñitos que se pueden poner en un audífono, el audífono al estar muy cerca puede leer esas ondas cerebrales. El algoritmo que nosotros hicimos lo que hace es el descarte de todas esas ondas, analiza cuáles son similares a los patrones suyos y te puede autenticar en el teléfono. Entonces, básicamente es, en el futuro vamos a ver no solo autenticándonos con la huella digital, sino con solo tener el audífono, ya el teléfono va a detectar, ok, esta forma de pensamiento o esta onda cerebral pertenece por medio de una correlación a Jonathan Prendas, por lo tanto, no tienes que loguearte, sino con solo tener el audífono, ya él sabe que usted es usted. Y uno puede usar el teléfono en todas sus amplias pues, facetas. Exactamente. César, ¿cómo llegaron a darse cuenta de esa onda cerebral que es igual que una huella dactilar, entendiendo que la huella, todos tenemos una diferente, o sea, no hay una igual a otra? Vieras que en el tema de patentes es muy interesante porque es un mundo a nivel mundial, la cantidad de científicos o inventores es un grupo realmente pequeño. Uh-huh. Entonces, cuando empiezas a ser un inventor más prolífico, empiezas a conocer inventores, empiezas a trabajar con inventores, empiezas a ganarte el respeto de inventores y te invitan. Entonces, cuando están trabajando en un proyecto, por ejemplo, todos eran neurocientíficos y ellos querían un experto en ciberseguridad. Entonces, en ese caso, ellos me contactaron desde Alemania y me dijeron, César, mira, hemos visto su trabajo, nos gustaría que trabajaras en este sistema con nosotros. ¿Y cómo se dieron cuenta que usted existía? Porque trabajaban en la misma empresa, ¿verdad? Uh-huh. En ese tiempo yo trabajaba para esa misma empresa transnacional y entonces ya ellos, como te digo, es un grupo pequeño de inventores, de científicos, y entonces por ahí ya se fueron conociendo quién era César Bravo, ya se empezó a escuchar el nombre y ya vieron que era un inventor prolífico y entonces ya me empezaron a invitar en este tipo de proyectos avanzados. ¿Qué tan... Espero que no te sientas incómodo con la pregunta, pero ¿qué tan famoso sos? Es muy interesante la pregunta. Creo que en Costa Rica paso desapercibido, ¿verdad? Porque culturalmente no es un tema que esté en boga, pero internacionalmente soy muy conocido. Entonces, en ámbitos de patentes, en ámbitos de inventores, es un nombre que suena. De hecho, gracias a eso, fui invitado a participar como autor de 4 libros, de los libros que he hecho. Uno es sobre inteligencia artificial, que de hecho, para crear este libro buscaron las mejores 12 personas con más bagaje en el tema de inteligencia artificial y yo fui uno de los escogidos. De hecho, fui el único en toda Latinoamérica. Entonces, es interesante porque, como te digo, al ser un tema cultural, en otros países donde se le da mucha importancia al inventor, pues sí, soy bastante conocido, pero en países como Costa Rica, donde no existe esa cultura, pues básicamente paso desapercibido. ¿Qué otros inventos has tenido? Inventos de inteligencia artificial, inventos de ciberseguridad. Vamos a ver cuál podría darte un ejemplo. Vehículos autónomos. Uh-huh. Tengo sistemas para detectar, ¿verdad? Por ejemplo, hay una muy interesante que es como una cajita negra para vehículos autónomos, porque estaba sucediendo mucho que cuando había un accidente, ¿verdad? Chocaba un vehículo autónomo. Hay 5 niveles de autonomía, ¿ok? El nivel 5 es el que no tiene volante, el nivel 4 es como el Tesla, ¿verdad? Que tiene volante, pero también se puede en sistema autónomo. En este nivel 4 habían accidentes donde la persona siempre le echaba la culpa al vehículo autónomo. Uh-huh. Entonces, se necesitaba un sistema, o había la necesidad de un sistema donde se pudiera determinar realmente ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Fue la persona o fue el vehículo autónomo? Entonces, diseñamos un sistema que es básicamente como una cajita negra, que lo que hace es ir guardando tanto los inputs o las entradas analógicas, que sería el volante, como las decisiones de la computadora. Va haciendo una correlación y en evento de un accidente, él guarda las últimas 10 acciones. Entonces él puede decir, esa cajita negra, digamos, no, las últimas 10 acciones que llevaron a ese accidente fue porque Jonathan movió el volante o no, fueron totalmente computarizadas. Entonces es un sistema que ayuda, digamos, también a nivel, porque no todas son, digamos, en estos casos son sistemas que ayudan, digamos, a evitar que una persona, digamos, quiera brincarse la ley. Estas patentes y estos inventos que estás logrando, ¿son de implementación hoy o son futuristas? Qué pregunta más interesante. Son ambas,
Por ejemplo, para darte un ejemplo, ahorita estamos trabajando en algo que se llama Quantum Safe, que es que se espera que en 5 años las computadoras cuánticas van a ser tan poderosas que, de hecho, si ves, Microsoft está lanzando computadoras cuánticas, Intel, Microsoft. Entonces, un tema que se viene con fuerza, que tal vez está opacado porque ahorita todo el mundo habla de AI, pero el tema de computación cuántica también hay mucha inversión, hay mucho desarrollo. Y se sabe, resulta que un señor en los años 90 diseñó un algoritmo que solo corre en computadoras cuánticas, que va a destruir toda la encriptación que conocemos. O sea, eso de que cuando yo te mando un mensaje por WhatsApp, él va encriptado. Va a volarse la seguridad. Entonces se va a volar la seguridad de todos los sistemas. La computadora cuántica, que se espera que esté lista en 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos estamos reuniendo, diferentes investigadores en el tema de ciberseguridad, para buscar diferentes algoritmos que puedan evitar que digamos que esos algoritmos estén listos antes de 5 años, para que una vez que ya exista esta computadora cuántica, ya tengamos métodos suficientes para protegernos contra los ataques. Básicamente lo que haces es pensar a futuro. Es mucho pensar a futuro, muchos es pensar fuera de la caja. Es pensar fuera de la caja, exactamente. ¿Qué tan complicado es? Vieras que no es tan complicado. Y te lo pregunto porque vivimos en una realidad muy estructurada. A ver, desde que nacimos nos enseñan A más B igual C. 1 más 2 igual 3. Y así nos vamos moviendo, así vamos aprendiendo cosas, y por eso es que incluso el mismo sistema educativo, al no promover ¿por qué 1 más 2 igual 3? ¿Por qué no podemos hacer algo distinto para que sea un resultado diferente al que conocemos? La misma naturaleza humana nos obliga o nos programa para ser estructurados. Por eso pensar fuera de la caja a veces no es tan sencillo. ¿Cómo lo logras? Vieras que, para más bien empezar por cómo se podría lograr más, yo siempre pienso que Costa Rica debería hacer un cambio metodológico, porque, por ejemplo, me parece increíble esto de que quieran prohibir ChatGPT. O sea, es imposible. Ya la corriente o la marea ya nos llevó. Entonces tiene que haber un cambio en la forma, en el paradigma educativo, donde ya no se le enseña a la persona, mira, lea y repita, sino analice. Eso es lo que la gente tiene que entender, el análisis. Porque lo que se hace es, tomas un problema y lo analizas de diferentes aristas. Y dice, ¿cuáles herramientas tengo yo para solucionar este problema? Yo sé que existe, es un tema más de análisis. Yo no le puedo decir a ChatGPT, por ejemplo, ChatGPT, arrégleme los problemas de computación cuántica de 5 años. Él me va a decir, no sé. ¿Qué me está hablando? Ok, ¿de qué me está hablando? Pero es ese pensamiento crítico de empezar a pensar, ok, primero, ¿qué me provoca ese problema? ¿Cómo puedo combatir ese problema? ¿Qué herramientas tengo disponibles? Y muchas veces es la combinación de cosas. O sea, muchas cosas ya están inventadas y es cómo yo puedo usar A más B más C para producir algo único que me resuelva ese problema que ya existe. Entonces, ahorita, a ver, lo que estás planteando es que el ChatGPT nos da una respuesta, pero no nos la interpreta. Claro. Las habilidades blandas son las que tenemos que desarrollar para poder generar análisis, para poder generar pensamiento crítico, para poder encontrar respuestas diferentes a cómo hacer una determinada cosa. Claro, y que los niños entiendan de que, ok, pueden usar ChatGPT, pero eso es para que busquen un universo de información. Eso es para ahorrar tiempo. Exactamente. Pero ahora dígamelo con sus propias palabras, sintetíceme eso. O en la parte también más científica, ahora en una educación más científica, ok, ¿por qué 2 por 2 es 4? O sea, no hablemos de solamente la respuesta, hablemos del por qué. Entonces, cuando hablamos mucho del por qué, de hecho, hace unos días leí un artículo de que se había matado mucho la innovación porque al niño en las escuelas casi que le prohíben estar preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Y esa nunca debería ser la respuesta. La respuesta siempre sería, ok, hagamos un taller para investigar el por qué A más B da C. ¿Ok? Hace un tiempo en casa vimos una película, de hecho la hace Eugenio Derbez, donde él personaliza a un profesor de una parte de, creo que era de México, muy rural, donde él se toma el tiempo de enseñarles a encontrar el porqué a los chiquillos de absolutamente todo, y les terminó preparando para el examen tipo bachillerato
y fue la mayor promoción a nivel nacional. Simplemente porque les enseñó a encontrar el porqué de las cosas. Entonces, no importa que no lo hayas estudiado, encontrar el porqué. Y eso es una historia de la vida real y es básicamente lo que estás diciendo. O sea, cambiemos la forma en que estamos enseñando. Claro, de hecho yo por ahí había escrito un artículo muy curioso donde yo le llamaba los Legos no deberían de tener instrucciones. Porque desde ahí estamos encasillando a los niños. Le damos un montón de piezas, no sé, 2000 piezas y un manual para que lo siga. ¿Por qué tiene que seguir el manual? Los Legos deberían de desarrollar esa innovación. Deberíamos de darle 2000 piezas y ver qué crea. Porque Juanito me va a crear una cosa, Pedro me va a crear otra, Laura me va a crear otra. Entonces es este universo de ideas también donde después yo puedo unir, mira qué interesante lo que hizo Pedrito con lo que hizo Juanita, lo voy a unir y me da algo único, ¿verdad? Entonces creo que ese pensamiento crítico es lo que falta de promover, ¿verdad? De no encasillar, de no decir, bueno, leas este libro y apréndase las fechas. Eso ya es obsoleto. O sea, ya eso es obsoleto. Ya eso me lo da el chat. Eso te lo da cualquier cosa, te lo da cualquier inteligencia artificial. Y vamos a ver, por ahí yo tengo una imagen muy curiosa de los años, si no me equivoco, 70s, 80s, donde sale un montón de gente de MIT, ¿verdad? No de cualquier universidad, de MIT, protestando, ¿verdad? Haciendo una huelga enorme. ¿Y contra qué cree usted que se estaban... contra qué era la huelga? Ajá. Algo que hoy todo el día ya, que es parte de nosotros, contra las calculadoras. Y esos profesores tenían la tesis de que decían, si permitimos las calculadoras, la gente se va a hacer tonta. Y dice, demostró que no, simplemente una herramienta que nos sirve para el día a día, veamos otras cosas. Entonces, así como hay cambios grandes, hitos, digamos, durante los años, ahorita estamos ante un hito muy grande, que es la inteligencia artificial, y yo creo que el país que entienda eso y que lo aplique primero va a ser el país ganador. ¿Por qué? Porque normalmente los sistemas educativos son muy lentos en evolucionar, pero si Costa Rica evoluciona rápido y dice, no gente, vea, ¿sabe qué? Ya no veamos fechas, ya no veamos estas cosas irrelevantes, enseñémosle a los niños pensamiento crítico, enseñémosle a los niños a usar inteligencia artificial, enseñémosle a los niños qué es un prompt, cómo se usan, cómo pueden ser más eficientes. Y entonces que las empresas, incluso gringas, que son las que más traen talento, las que más traen puestos de trabajo aquí, digan, mira, en Costa Rica, mientras yo estoy pulseando ver cómo entreno a mi gente en inteligencia artificial, los chiquitos de escuela ya lo saben. Entonces, eso nos haría mucho más atractivos, traeríamos mucho más trabajo, traeríamos mucho más riqueza y seríamos un modelo a seguir. Entonces, yo digo, ¿por qué no? Eso nos pondría sin duda a que Costa Rica sea, tomando sus palabras, el Silicon Valley de Latinoamérica. ¿Cuánto tiempo te tardó darte cuenta de que puedes ser inventor? Porque estás diciendo que la primera patente fue en el 2018. Tienes 40 menos 6 años, 32, 36, 34 años, más o menos. Antes de eso, ¿cuánto tiempo te tardó darte cuenta de que podías lograrlo? Vieras que vamos a lo mismo de la cultura. Yo creo que si yo me hubiera quedado aquí, encasillado, nunca lo hubiera logrado. Nunca hubiera entendido ese potencial. La historia de mi primer patente es muy interesante porque yo desarrollo, ante un problema de seguridad, yo desarrollo un dispositivo, un dispositivo electrónico que arreglaba ese problema. Yo se lo presento a un compañero de trabajo en Estados Unidos y le digo, mira, para evitar ese problema desarrollé este dispositivo. Y él me dice, no, César, increíble, ¿qué vas a hacer con él? Y yo digo, no, yo lo hice. Ahí está. Sí, para solucionar un problema que teníamos. Y él me dijo, no, César, esto tiene que convertirse en una patente. O sea, este sistema es único, yo no conozco nada similar. Y entonces él me dijo, busquemos un patrocinio para patentarlo. En su momento, Costa Rica uno piensa en chiquitico. Yo creo que, no sé si es cultural, el sistema educativo, pero a uno le da miedo todo, ¿verdad? Y, uy, no, qué miedo, no, yo no sirvo para eso. No quiero molestar. Sí, o eso no es lo mío, o no, hombre, ¿qué voy a hacer yo inventor? No, jamás. Entonces, todo ese montón de paradigmas que uno tiene en la cabeza me tenía con miedo y él me dijo, César, puse una reunión con la CTO, o sea, la jefa de tecnología de toda la empresa, que es una empresa enorme con más de 200,000 empleados. Me dijo, puse una reunión con ella para que ella evalúe ese sistema y que sea ella quien diga si vale la pena invertir esos $25,000, $50,000 en patentarla. Tuvimos la reunión con ella. ¿Cómo fue esa reunión?
Me sudaba todo. La verdad fue una reunión. Me acuerdo que ella me dijo, voy a ser breve porque estoy ahorita en un aeropuerto, ¿verdad? Es un sitio, es una persona que pasa muy ocupada. Entonces tiene 10 minutos para presentarme todo. Entonces yo había hecho un video de cómo funcionaba, le puse el video que duraba 2 minutos. Yo sudaba y sudaba, me sudaban las manos, no me salía ni una palabra. Y me acuerdo que terminó el video y yo decía, seguro me van a despedir. Me van a despedir porque estoy usando el... Aquí tengo la maleta lista. Exactamente, ya me eché todo en una cajita. Y entonces la CTO nada más me dice, ¿eso lo hizo usted? Y yo sí. Me dice, ¿seguro? Y yo sí. Vamos a patentarlo. Y yo ahí me quedé, de verdad, se me pusieron los ojos llorosos, se me quebró la voz y todo, porque realmente no lo esperaba. O sea, no esperaba que, como te digo, el tico piensa en chiquitico, ¿verdad? Y uno dice, wow, una persona en Costa Rica realmente puede hacer esto. Entonces fue una historia muy bonita. Pues se llevó el sistema a patentarse, fue un éxito y creo que ese éxito de haber logrado algo fue lo que me hizo, como dicen, de creérsela, ¿verdad? De creérsela y si lo pude hacer una vez, puedo hacerlo 2 veces y cuando ya lo había hecho 2 veces me fui poniendo, ¿cómo se dice? Como... Creativo. Sí, pero me fui poniendo como objetivos y primero decía, después de la primera yo dije, quiero llegar a 4 porque a los 4 me daban un premio. Y después de 4 yo dije, no, quiero llegar a 10. O sea, si yo llego a 10 soy el hombre más feliz del mundo. Ya para mí ese número sería la catombe, ¿verdad? Y llegué a 10 y después dije, no, ahí voy a seguir y voy a seguir. Y el último objetivo fue que yo dije, yo quiero llegar a los 200. Para llegar hay un grupo, digamos, para ser considerado un inventor prolífico a nivel mundial, tienes que superar ese límite de 200. Entonces ese era como mi objetivo, llegar a esas 200 invenciones, ¿verdad? Y que ya lo logré por dicha. Entonces ese fue, digamos, el último objetivo que me puse. En 6 años, ¿es tan rápido llegar a esa cifra en 6 años? ¿Es bueno, tan normal, más bien? No es normal. Por lo general, digamos que en este caso yo era soltero en esos años, ¿verdad? COVID, soltero, encerrado en la casa. Entonces creo que más bien se convirtió en una pasión. Entonces yo veía como en Estados Unidos, digamos, mis mentores eran inventores muy prolíficos que estaban en los salones de la fama de las principales ciudades de Estados Unidos. Entonces, una inventora que era de mis mentoras estaba la habían nombrado ese año como, digamos, honoraria para el Salón de la Fama de Inventores. Tuve la oportunidad de ir a México, donde vi que en México también tenían en la entrada del edificio de la empresa, tenían las fotos de todos los inventores y el Salón de la Fama. Entonces era muy bonito porque todas las personas que entraban a esa empresa, lo primero que veían era ese Salón de la Fama, ¿verdad? Esas caras, esos inventores. Entonces, como aquí tal vez se hace mucho en política, ¿verdad? Que usted ve que tienen a los expresidentes y fotos de expresidentes. Bueno, Salón de la Fama es así, ¿verdad? Pero es con la cara de los inventores. Entonces creo que eso fue lo que me motivó mucho de decir, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser una de esas personas, yo quiero realmente cambiar el mundo. Muchos, como te digo, mis patentes son en ciberseguridad, entonces también es una parte ahí como de darle algo al mundo, trascender, dejarle algo al mundo. Yo quiero saber que yo pude arreglar estos problemas en ciberseguridad, que gracias a estos sistemas la gente puede navegar más seguro, que puede usar los vehículos autónomos más seguros. Entonces creo que fue esa combinación de cosas lo que hizo que se convirtiera en una pasión, ¿verdad? Y una pasión donde yo le dedicaba prácticamente en su momento 18 horas al día y creo que de ahí que ese número se va tan inflado. Cuando estás diciendo este relato final, 200 para ser considerado un inventor prolífico. ¿Cuál es la siguiente meta? Porque fuiste de meta en meta. Llegaste a los 200, ¿ahora qué? Porque te quedan perfectamente 25, 30 años. Vieras que ahora creo que las metas cambian. Creo que ya el número, cuando llegas aquí, y una vez me lo dijo un inventor, se vuelve irrelevante. Ya arriba de las 200, 300, 500, ya es un número nada más. Por eso, a eso justamente me refiero. ¿Cuál es la siguiente meta? Porque tiene que existir algo diferente. Claro, creo que la meta ahorita es más apoyar. La meta ahorita es más empujar a otros a que vivan lo que yo viví. Yo sé que es muy difícil porque es una persona tratando de hacer este cambio y es parte de por qué también hoy estamos acá, es crear conciencia a nivel país. Es tratar de tocar diferentes actores políticos para que vean el valor del capital intelectual, para que vean que en Costa Rica sí hay capital intelectual, para que vean que en Costa Rica sí se puede y para que vean que
es una herramienta de desarrollo. A veces los gobiernos no saben en qué invertir, a veces los gobiernos no saben cómo hacer para crear más empleo, para crear o apoyar las startups o las pequeñas y medianas empresas. Bueno, capital intelectual es una de esas. Entonces creo que ahorita mi rol, más que seguir creciendo ese número, es un rol más activo en apoyar a que el país vea el valor de las patentes, a que el país conozca el valor de las patentes y que se empiece a crear política pública, que se empiece a ver interés en el país. ¿Para qué? Para que todos los actores que están, las universidades, los colegios, el MEP, llámese el MISIT, llámese el Ministerio del Registro Nacional, todos empiecen a meterse aquí. ¿Por qué? Porque no es algo que el MISIT pueda hacer solo, no es algo que el registro pueda hacer solo, porque de nada sirve que el registro meta 100 personas más y mejore el proceso y puedas patentar en 3 años si nadie manda patentes. Entonces creo que es eso, es tratar de alzar la voz para que vean que sí se puede, que sí es posible, que en Costa Rica tenemos el capital intelectual y buscar ese cambio a nivel país y que Costa Rica haga ejemplos como Corea del Sur. Corea del Sur creo que es el 4% del PIB, es solo capital intelectual. Un montón. Es un montón. ¿Te ves en algún salón de la fama? Me encantaría, pero no existe eso en Costa Rica, entonces... A ver, es parte de todo la justicia que hay que desarrollar en función de un nicho de productividad como este. Pero hay posibilidades de que te integren en Estados Unidos, que es donde están todas las 208, o la mayoría de las 208 patentes. ¿Hay alguna forma de generar focos de luz que permitan generar sismos en Costa Rica que permitan ver que sí es posible? Vamos a ver, no es posible afuera porque tendría que irme del país. Y ahorita creo que antes de evaluar una posibilidad de irme, creo que quiero buscar ese cambio acá, primero. Acá creo que hay algunos mecanismos que se podrían aprovechar. Por ejemplo, en Costa Rica existe el Premio Nacional de Tecnología. ¿Cómo es posible que un premio de ese nivel, vamos a ver, el máximo galardón a nivel de tecnología es tener una patente? ¿Por qué? Porque es un gobierno diciendo, yo sé que don Jonathan fue el creador de esto. No es Jonathan diciéndolo, ¿verdad? Es un gobierno diciendo, don Jonathan inventó esto. Y cuando ese invento incluso no solo se quedó ahí, sino que ya fue vendido a un tercero, cuando ya se está implementando, ahí te das cuenta que eso que hizo Jonathan es único y tiene un valor enorme. ¿Okay? Por lo tanto, a nivel de tecnología, pues crear patentes es uno de los hitos más grandes, ¿verdad? Hay hitos como decir, bueno, tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo publicaciones, tengo libros, etcétera. La patente va más allá de todos esos, trasciende, porque en realidad crear un artículo, cualquiera puede escribir un artículo, no tienes que poner nada nuevo, cualquiera puede escribir un libro. Crear una patente va a otro nivel. Entonces a mí me parece interesante, por ejemplo, que el Premio Nacional de Tecnología no menciona creación de capital intelectual, por ejemplo. ¿No lo menciona? No lo menciona. Entonces debería decir, bueno, uno de los requisitos o uno de los puntos para darle puntos en un sistema de evaluación, ¿verdad? Para ser elegido en ese premio, pues debería ser la creación de capital intelectual. Es básicamente lo mismo que te preguntaba ahora, si somos muy analógicos. Esta es el mejor ejemplo de la respuesta. Posiblemente sí. O sea, es algo que posiblemente se creó ese premio hace 40 años y obviamente hace 40 años vivíamos otra realidad y no se ha analizado si ese premio o si si los requisitos de ese premio realmente están actualizados a el mundo globalizado tecnológico de hoy en día. Vivimos en un mundo seguro en tecnología. Vamos a ver, desde el punto de vista de ciberseguridad, vivimos en un mundo lleno de amenazas, amenazas digitales de todo tipo. De hecho, ahorita estaba viendo, hay un ataque súper interesante que usan marcas muy conocidas, que de hecho espero publicarlo estos días porque es un ataque muy peligroso. Resulta que crean una página, ¿verdad? Y lo que te hacen es que te dicen, mira, yo trabajaba en esta empresa y si entras a este link puedes comprar estos audífonos de una marca reconocida a mitad de precio y te ponen el link. Y no solo eso, el anuncio tiene por lo menos 10 perfiles falsos, pero la gente no sabe que son falsos, diciendo, mira, si yo lo compré y funciona, yo lo compré y funciona, yo lo compré y funciona. Entonces hace que la gente crea, entre ahí,
pone el número de tarjeta, ¿verdad? Porque va a comprar unos audífonos, no sé, de $200 en $10 por lo que dijo esa persona en esa publicación, y ahí se van con todo. Y usan marcas reconocidas y logos reconocidos. Entonces, hay muchos timos hoy en día. Entonces, vivimos en un mundo lleno de amenazas digitales, máxime que ahora, digamos, vivimos prácticamente pegados al teléfono, vivimos pegados a redes sociales, y entonces los atacantes ahora están pasándose a ese mundo digital, ¿verdad? Y tenemos un Facebook, por ejemplo, lleno de este tipo de amenazas que realmente pues, nos afectan en la vida real, nos pueden afectar la economía, nos pueden vaciar las tarjetas, etc. ¿Se promueve más la participación en tecnología del lado de los malos que del lado de los buenos? Se comparte más, sí. Tristemente, los hackers, para llamarles así de forma genérica, son más dados por su forma de ser para compartir información. A veces los buenos lo pensamos mucho para compartir información. Los malos son más correctos. O más correctos, exacto. Los malos no. Los malos tienen foros donde están constantemente compartiendo las últimas amenazas, están compartiendo los últimos hacks. Entonces, de hecho, es muy común que, por ejemplo, alguien descubre una vulnerabilidad de los malos y la comparten. Entonces, ¿para qué? Para que ya no sea una sola persona atacando, sino que ya hay 10,000 personas usando ese mismo ataque. Para finalizar, nos queda 1 minuto y medio de programa. ¿Qué mensaje le darías ahora a los, no sé, y cuántos van a terminar siendo, 25, 26 partidos políticos que van a presentar un plan de gobierno, que van a presentar un apartado y un capítulo en el área de tecnología? Sobre todo esto, ¿qué les dirías ahora que estamos tratando de empezar a escribir 4 años de cosas diferentes? Yo creo que sería genial que empecemos a crear cultura en el tema de capital intelectual. A mí me encantaría ver un plan de gobierno que hable de capital intelectual. O sea, yo creo que yo pongo un buscador capital intelectual y ni siquiera sale esa palabra. Entonces, me encantaría ver que los partidos políticos empiecen a ver que ahí es donde hay un gran nicho, ahí está la plata, ahí podemos enfocarnos y empezar a crear cultura, que incluso sería bonito que ya empiece a ver como esa lluvia de ideas, ¿verdad? Donde el partido A propone una cosa, el partido B propone otra cosa, el partido C propone otra cosa en términos de capital intelectual y cómo lograr esta culturización y que incluso el partido ganador, ¿verdad? O los partidos ganadores, tanto en la asamblea, sumen y unan y digan, mira, qué interesante lo que esta persona o este partido en campaña estaba sugiriendo, pues yo lo puedo adoptar ahorita y usar, digamos, una suma de todas esas ideas y empezar a crear política pública, empezar a mover el gobierno, empezar a culturalizar y empezar a usar las universidades públicas, los ministerios, etcétera, para crear esta cultura y realmente empezar a sacarle provecho al capital intelectual que tanto dinero nos podría generar en Costa Rica. ¿Hay gente experta en capital humano aquí, capital intelectual? Sí, claro. De hecho, hay bufetes de abogados especializados en el tema. Entonces, sí, claro, hay muchos especialistas en el área. Hemos hablado el día de hoy con César Bravo Rodríguez, creador de 208 invenciones tecnológicas que ya son patentizadas alrededor del mundo, costarricense de nacimiento, que le gustaría ver cómo la siguiente generación no tiene que ir a ver quién le ayuda, sino que aquí está el nicho y el mercado y el ecosistema para poder desarrollar esas mentes que todos piensen fuera de la caja de herramientas. Muchísimas gracias, César. Gracias, don Jonathan, y gracias a todos por escucharnos. Y gracias a todos. Mañana, 10 de la mañana, no se lo pierda, Red Democrática. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Tengo una pyme. Sé de perseverancia.